Gloria a Dios, mis hermanos, después de haber pasado este momento tan agradable, donde hemos orado, alabado y bendecido el nombre de nuestro Señor, hemos orado los unos por los otros, intercedido en las peticiones, y sabemos que Dios ha escuchado, mis hermanos. Amén. Ahora les damos la bienvenida a nuestros amigos en el Facebook, por medio de las redes sociales. Dios me los bendiga grandemente, que la paz y el amor de Cristo reine en el corazón de cada uno de ustedes. Y usted ya sabe, si no tienen dónde congregarse, las puertas de esta casa están abiertas en nuestros brazos para poderlos recibir, bendecirles y edificarles mediante la palabra de Dios, no de la del hombre, sino la palabra de Dios. Estamos cerca del edificio de Nevada Power, nuestra dirección está ahí en el Facebook. Entonces, para todos aquellos que no tienen dónde congregarse, aquí les vamos a recibir con mucho amor. Y seguimos, mis hermanos, escudriñando las Sagradas Escrituras. Ahora seguimos en el libro de Hechos, ya vamos en el capítulo 19, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y es el tiempo de abrir nuestro corazón, poner todo nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestros oídos, verdaderamente en lo que la palabra nos va a decir. Amén. Para que queden grabadas en las tablas de nuestro corazón. Y le damos el tiempo así a la pastora Eli Dunga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Verdad? Amén. Gloria a Jesús. Qué hermoso es hablar con nuestro Señor. Amén. Amén. Continuamos con nuestro libro de los Hechos, capítulo 19. Es un capítulo muy bonito en donde vamos a ver el poder del Evangelio, ¿verdad? Transformando a toda una ciudad, la ciudad de Éfeso. Amén. Pablo, ¿verdad? En este tercer viaje misionero se dirige a la ciudad, entonces él confronta con el poder de la palabra, ¿verdad? Los corazones de las personas, confronta la idolatría, confronta la brujería, ¿y qué creen? Hay victoria. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver del verso 1 al 7, y yo le puse como punto número 1 el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, algo sucede maravilloso. ¿Qué dice del 1 al 7, mi hermana? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces Pablo, ¿verdad? Al ir entrando a esta ciudad, se encuentra con 12 creyentes que habían sido guiados, ¿verdad? Pero en la doctrina de Juan, ¿verdad? En la fe del arrepentimiento. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con este grupo de creyentes. Ellos eran unos creyentes que abrieron su corazón a la palabra, muy sinceros, pero solamente conocían ese bautismo, el bautismo de Juan. Es decir, esa fe basada en el arrepentimiento. Pero ellos no habían tenido la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ni tampoco habían tenido la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo les hace esa pregunta directa, ¿verdad? El verso clave, el número 2, que dice: ¿recibisteis el poder, el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, ¿qué respondieron ellos? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Como las personas pues son sinceras, dicen: no, pues yo no lo conozco, no sé, ni siquiera sabía que existía.
Entonces Pablo les empieza a predicar acerca de ¿qué? De Jesús. En ese momento sus corazones son abiertos y ellos dicen, nos bautizamos en el nombre del Señor. Pablo, después del bautizo, dice la Biblia que les impone las manos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan ¿a qué? A hablar en lenguas y a profetizar. El Espíritu Santo, hermanos, transforma vidas visiblemente. ¿Sabe que no basta con creer superficialmente? Necesitamos todos los creyentes siempre tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sucede cuando una persona recibe el Espíritu Santo? Recibir al Espíritu Santo no es solo una emoción o una experiencia, es una transformación real que inicia en la persona hacia una nueva vida con Cristo Jesús. Porque cuando la persona recibe el Espíritu Santo, empieza a dar frutos, ¿verdad? Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Nace una nueva identidad espiritual. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, como lo hicieron estos creyentes, nace una nueva identidad espiritual. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, recibimos también la convicción y ese poder para vencer el pecado y vivir apartados para el Señor. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, siempre va a tener la fuerza para decirle no al pecado y sí a una vida que le agrade a Dios. La lucha de esa persona, llámese mujer, llámese hombre, ya no se libra sola. Ahora Dios ha mandado al Consolador, al que nos ayuda a vencer. Amén. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted está siendo capacitado y capacitada para servir a Dios con amor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita a cada creyente, ¿para qué? Para testificar a donde andemos, para predicar, para orar, para enseñar, para ministrar. Ya nosotros no nos servimos por esfuerzo humano, sino que ahora sabemos que hay una unción que desciende del cielo que nos ayuda. Amén. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, va a producir un fruto en nosotros. Dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, ¿verdad? El Espíritu transforma los corazones, transforma los caracteres y las relaciones de las personas, porque hay evidencia visible de que Dios habita en una persona. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, abre los oídos espirituales y también le da discernimiento. Dice la palabra, porque el Espíritu todo lo escudriña, y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Amén. La persona o las personas empiezan a comprender la palabra de Dios de una manera más profunda. Aprendemos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, hermanos. Usted ya lo discierne. Tiene ese cuidado. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, que fue lo que le pasó a estos 12 creyentes de los cuales habla la Biblia, activa los dones para edificar a la iglesia. Dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu reparte dones, profecía, sanidad, sabiduría, lenguas, fe, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para edificar a otros y glorificar a Cristo. Amén.
En resumen, amada iglesia, recibir al Espíritu Santo es entrar a una nueva vida plena espiritual con Él de la mano. Es como si el cielo se encendiera dentro de un corazón de una persona, porque entonces ya no te sientes solo, ya no te sientes sola, ya sabes que alguien está caminando contigo. Amén. Qué lindo es cuando Pablo les habló de Jesús, fueron bautizados, él puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron también el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces la palabra nos anima a estar prestos y a abrir nuestro corazón siempre a la palabra de Dios, porque Dios nos puede sorprender todos los días. Amén. Dice Hechos, verso del 8 al 10. Y este punto número 2 es la autoridad de la palabra frente a la oposición. Cuando usted tenga oposición, la palabra tiene autoridad para derribar todo argumento, todo lo que se quiera levantar en contra del Señor. La palabra de Dios es autoridad. ¿Qué dice el verso 8 y 9? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Santo Dios. Dice la Biblia que después de ministrar a los 12 creyentes en Éfeso, Pablo entra en la sinagoga y predica ¿con qué? Con valentía, ¿verdad? Con denuedo. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Pablo enseñaba acerca del reino de Dios. Sin embargo, algunos se resistían, se endurecían, hablaban mal del mensaje delante de todos. Y entonces Pablo, ¿qué hace, hermanos? No discute, no pelea, simplemente se aparta ¿de qué? De ellos. Y continúa su enseñanza en otro lugar. Dice la Biblia la escuela de Tirano. Allí enseña cada día el apóstol Pablo durante 2 años. Y como resultado, todo el Asia Menor escuchó la palabra del Señor. Amén. ¿Qué significa escuela en este contexto de la Biblia? La palabra griega usada aquí es school, como si fuera en inglés, que se refiere a un lugar de enseñanza o discusión pública, algo así como una sala de conferencias. De antemano, en otras versiones, en lugar de decir escuela, dice entró a la sala de conferencias. Se refiere también a que en este lugar los filósofos y maestros enseñaban a los discípulos. No era una escuela como la entendemos hoy, sino un espacio de enseñanza abierta, ¿verdad? Hay algo muy interesante aquí. El nombre de este personaje, Tirano, significa literalmente que era un hombre tirano o severo. Algunos estudiosos creen que quizás ese nombre no era su nombre verdadero, sino que era un apodo, probablemente por su carácter estricto como maestro, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar estos versos a nuestra vida el día de hoy? Dios puede usar cualquier espacio, hermanos, una casa, una sala en un hogar, un local, para establecer su reino en el parque inclusive. Usted puede hablar de Jesús. No se necesita un templo grande para discipular, se necesita solamente el compromiso diario y un lugar disponible. Amén. Es lo que necesitamos. Que la gente sienta ese compromiso para aprender de la palabra de Dios. ¡Aleluya! El avivamiento en Éfeso no comenzó en una sinagoga, sino que empezó en una sala de conferencia.
en una sala de conferencias secular donde se juntaban filósofos, donde se juntaban maestros, ¿verdad? A hablar sobre su idolatría o cosas fuera de lo que era el cristianismo. Sabe que la palabra enseñada transforma vidas. Y Pablo, el apóstol Pablo, siempre, es lo que a mí me está enseñando muchísimo, aprovechaba todo el tiempo para hablar de Jesús. Si durante 3 meses no pudo, ¿verdad? Dios no abrió el corazón de estas personas a los cuales Pablo les habló. Él se dirigió a otro lugar y ahí predicó por 2 años. Y hubo fruto. Amén. Pablo predicaba que Jesús era el Mesías prometido y que a través de él Dios había establecido su reino aquí en la tierra. ¿Qué incluía el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo incluía arrepentimiento. Incluía que solamente la fe puesta en Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Su mensaje de Pablo les decía, hay una nueva vida ahora guiada por el Espíritu Santo. Pablo predicaba justicia, predicaba santidad, predicaba esperanza. Pablo no enseñaba ideas humanas. Él enseñaba la palabra, es decir, él enseñaba las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Él enseñaba los principios del Evangelio aplicados a la vida diaria. Amada iglesia, el Evangelio no es solamente salvación del infierno. El Evangelio es un llamado a vivir bajo el gobierno de Cristo. Es vivir con nuevos valores, con nuevas prioridades y con nuevos propósitos en el Señor. Amén. Pablo enseña cada día en este lugar durante 2 años y el resultado no es inmediato. Pero sabemos que es poderoso. ¿Por qué? Porque toda el Asia Menor oye este mensaje. Sabe que la perseverancia en la enseñanza transforma hogares, transforma personas, transforma regiones. Siga perseverando. Aunque usted no vea resultados ahorita, la palabra me enseña que no retorna vacía. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver qué dice el verso 11, 15 y 20. Y a este punto 3 le he puesto como título el poder de Dios sobre lo oculto. ¿Qué dice el verso 11? Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Aleluya, ¿verdad? Dice el verso 11 que hacía milagros, ¿qué? Extraordinarios. El texto dice literalmente que Dios hacía milagros no comunes. ¿A través de quién? De Pablo. Incluso pañuelos o delantales que él había tocado eran llevados a los enfermos, y los enfermos ¿qué? Sanaban, y los espíritus salían. Amada iglesia, esto no era magia ni manipulación emocional, sino una manifestación del respaldo divino al ministerio del apóstol Pablo. Era Dios quien obraba, no era Pablo, era Dios quien obraba. Amén. ¿Qué eran esos paños y esos delantales? ¿Se ha preguntado? Los paños en griego quieren decir sudarios. Eran trapos que se usaban como pañuelos para el sudor en la cabeza o para el sudor en el cuello. Los delantales eran como cinturones o mandiles que se usaban al trabajar, especialmente en oficios manuales. Pablo probablemente los usaba mientras trabajaba como fabricante de tiendas,
ya que no dependía económicamente de nadie. Lo dice la palabra en Hechos 18:3, que él trabajaba con sus manos. Dice que se hacían milagros extraordinarios. Pero hay algo muy importante que debemos entender. El poder no estaba en los paños ni en los delantales. El poder era de Dios, no de Pablo ni de ningún objeto. El poder es de Dios, amén. Amén. Hoy muchos están siendo engañados en algunos lugares por charlatanes que venden pañuelos ungidos por cierta cantidad de dinero. Ofrecen aceites, ofrecen sal, ofrecen agua milagrosa del río Jordán como si fuera una garantía de bendición. Prometen milagros a cambio de ofrendas o pactos económicos. Esto, amada iglesia, no es evangelio. Eso es manipulación. En otras palabras, eso es brujería disfrazada de religión. Y como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con los que prometen milagros a cambio de ofrendas o a cambio de pactos económicos. No lo haga. Cuidado con los que ofrecen aceite, sal o agua milagrosa como si fuera una garantía de bendición. No le crea. La palabra de Dios dice: gratis lo recibiste, dalo gratis. Muchos mercaderes del templo hoy siguen vendiendo lo que nuestro Señor ya pagó con su sangre. ¿Qué enseña la Biblia referente a esto? Que Dios sigue haciendo milagros, pero no se venden ni se manipulan. La Biblia me enseña que Él responde a una fe genuina, no a una fe fingida. La Biblia me enseña que Él responde al arrepentimiento verdadero de una persona. La Biblia me enseña que al clamor sincero de un corazón sincero, Dios responde. Los siervos verdaderos dan, no venden. Los siervos verdaderos oran, no manipulan. Los siervos verdaderos sirven, no se enriquecen del rebaño. Amada iglesia, nunca ponga su fe en un objeto. Ponga su fe en Cristo Jesús. Amada iglesia, no siga al que cobra. Siga al que está sirviendo con un amor genuino a nuestro Señor Jesucristo. No se deje impresionar por los shows, por los gritos. Busque la presencia de Dios que transforma. Nunca ponga la fe en un objeto. Porque quien obraba en ese momento no eran los paños ni los delantales. Era el poder de Dios obrando en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 15? Aleluya. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Qué tremendo, ¿verdad? Este versículo forma parte del relato, versos anteriores, donde los 7 hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes judíos, intentan echar fuera un espíritu maligno, usando el nombre de Jesús sin tener relación con él. Dijeron estos exorcistas ambulantes judíos, dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dice el verso 13. Pero el espíritu maligno les responde con estas palabras. Les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
pero ustedes, ¿quiénes son? Señor. Luego dice la Biblia que el hombre endemoniado se lanzó contra ellos, los venció, los hirió, los dejó desnudos. ¿Y ellos qué hicieron? Huyeron. Fíjese bien las palabras del hombre endemoniado, el Señor lo reprenda. Dijo, a Jesús conozco. El mundo espiritual reconoce la autoridad de Jesús. Amén. No hay nombre más alto ni más temido ¡Aleluya! por el infierno que el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Dice que el hombre endemoniado dijo, también sé quién es Pablo. Sí, Señor. El enemigo sabía quién era Pablo. No porque ya había escuchado su gran fama de él, ¿verdad? Sino porque era un hombre que lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo era un hombre consagrado, obediente al Señor y con una autoridad real. Pablo no solo predicaba, Pablo vivía lo que predicaba. Amén. Sí, Señor. Su caminar con Dios tenía peso en el mundo espiritual. Y el endemoniado les dijo, pero vosotros, ¿quiénes son? Esta fue una confrontación directa del endemoniado a estos falsos. Dice, ustedes usan el nombre, pero no lo conocen. Hablan de Jesús, pero no caminan con Él. ¿Quiénes son para usar esa autoridad que no les pertenece? El demonio los reconoce como falsos, como vacíos, sin respaldo espiritual. Es como si dijera, ustedes, estos que se atrevieron a hacer eso delante de este hombre, les está diciendo, ustedes no existen espiritualmente. No los veo como una amenaza, no tienen ni siquiera una cobertura, no tienen un respaldo, no tienen identidad en Cristo. Hermanos, qué tremendo fue eso. Cuando el endemoniado se enfrentó a estos queriendo usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ni siquiera lo conocían. La autoridad espiritual no se imita, se vive. No basta con decir yo soy cristiana, o no basta con decir en el nombre de Jesús. La verdad, la autoridad nace de una vida consagrada, llena del Espíritu Santo y sometidos a Dios. ¡Aleluya! El enemigo distingue entre cristianos de palabra y cristianos con poder. Algunos lo mencionan solamente, pero otros en verdad obedecen al Señor. Amén. Un hijo de Dios con esa intimidad con el Señor, con esa fe genuina, es una amenaza indiscutiblemente para las tinieblas. Que seamos portadores de su luz, que seamos personas llenas del Espíritu Santo. Cuando alguien quiere ejercer autoridad espiritual sin tener una relación con Jesús, se va a exponer siempre a peligros reales, espirituales y emocionales. ¿Por qué? Porque los demonios le pueden brincar, porque no está preparado o no está preparada. Y esto también aplica a aquellos predicadores que buscan poder sin rendición, o creyentes que viven en pecado y quieren atar demonios. Lo espiritual es real, con lo espiritual no se juega. No basta con saber de Jesús, hay que conocer al Maestro. Hay que adentrarnos, meternos más en su palabra. Amada iglesia, este verso no es solo una advertencia, es también un llamado de esperanza y propósito para cada uno. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo.
Nos revela algo muy poderoso estas palabras. El infierno reconoce a los verdaderos hijos de Dios. Jamás va a ser por nuestras fuerzas. Jamás va a ser por lo que vivimos, sino por quien vive dentro de nosotros. Busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo. Busquemos siempre la presencia de Dios. Busquemos siempre que el Señor esté con nosotros. Busquemos siempre y escudriñemos su palabra para que el Señor nos vaya revelando lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Amén. Así es que estos quedaron avergonzados. Huyeron, y dice la Biblia que huyeron hasta desnudos. Lo espiritual es muy real. Tengamos cuidado en esa área. Amén. ¿Qué dice el verso 20? Gloria a Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si usted se va a versos anteriores, vamos a ver cómo el poder de Dios derrota lo oculto, pero también transforma vidas. Desde luego que mucha de la gente que estaba reunida en ese lugar se dio cuenta de lo que había sucedido con estos hombres. Cómo fueron avergonzados, cómo fueron heridos y cómo es que salieron huyendo. Y eso causó un impacto en su mirada, en su pensar y en su corazón. Porque estos versos nos hablan del poder de Dios cuando derrota lo oculto y transforma vidas. Amén. Dice el 16, me voy a ir un poquito para atrás. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, este que humilló a aquellos, saltando sobre ellos y dominándolos a todos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El enemigo tiene fuerza. Los hijos de Esceva, que usaban el nombre de Jesús sin conocerlo, fueron expuestos y avergonzados públicamente. El 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvo temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El incidente que sucedió fue tan impactante que toda la ciudad quedó conmocionada. El nombre de Jesús fue reverenciado, no usado como una fórmula, sino como el nombre, sobre todo nombre, en el cual me dice la Biblia que se va a doblar toda rodilla, amén, de los que están en el cielo y los que están en la tierra, aleluya, y aún debajo de la tierra. Dice el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aún los creyentes que estaban en un pecado oculto, dice la Biblia, empezaron a confesar abiertamente. Hubo convicción, hubo quebranto, hubo un arrepentimiento genuino. Pero aquí viene lo más poderoso. El 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era bastante, hermanos. Eso representaba, ¿verdad?, algo muy fuerte para esas personas. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué todo esto fue tan impactante para esas vidas? La conversión fue total. No les importó el dinero ni el valor de lo que estaban perdiendo. Eligieron la libertad y la verdad sobre su riqueza. No vendieron, dice la Biblia que no vendieron los libros, los destruyeron. Porque sabían, entraron en una convicción tan total que lo malo, llámense libros de magia, cartas tarot, pornografía, todo lo malo no se regala, se recicla.
No se regala ni se recicla, se elimina. Señor. Esto nos muestra el poder del arrepentimiento verdadero en las personas. Cuando Cristo toca un corazón, no hay precio que impida soltar lo que contamina. Yo no entiendo por qué hay muchas personas que les cuesta hasta dejar de fumar o de tomar. Cuando Cristo en verdad toca ese corazón, cuando esa persona está receptiva a lo que Dios quiere hacer en su vida, no va a haber ningún precio que le impida soltar lo que le está contaminando a su cuerpo. Amada iglesia, muchos hoy no sueltan ni siquiera una amistad tóxica. Muchos no sueltan ni una cuenta de TikTok oscura. Pero en Éfeso, los brujos quemaron libros que valían bastante dinero. ¿Por qué? Porque hallaron algo más valioso. ¿Hallaron a quién? A Cristo. Amén. ¿Qué dice el verso 20? Otra vez. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. La palabra venció a la religión vacía. La palabra venció a la magia. La palabra venció al pecado oculto. La palabra venció a la confusión espiritual. Amada iglesia, es la palabra quien hace todo. Lo que comenzó, ¿verdad?, con una imitación falsa de esos hombres queriendo usar el nombre de Jesús, terminó con un avivamiento en los corazones genuino. Amén. Donde hay verdadera confrontación espiritual, también va a haber una limpieza profunda en las vidas. Amada iglesia, la iglesia no está para entretener, sino para despertar, para limpiar y para liberar a las almas a la luz de Cristo. Cuando Cristo transforma el corazón, se rompen con valentía los lazos con el pasado, aunque te cueste, aunque te duela. Con valentía dices, eso me dañó, no lo quiero, lo suelto. No se puede seguir a Cristo y mantener prácticas ocultas. No puedes querer seguir a Cristo creyendo en supersticiones. No puedes seguir a Cristo creyendo en brujería. No puedes seguir a Cristo creyendo en los horóscopos, oyéndote hacer limpias. Todo eso debe salir a la luz y ser destruido en el nombre de Jesús. Amén. No importa cuán profunda haya sido la oscuridad de cada ser humano, de cada vida. Cuando esa persona le entrega a Jesús su vida, su corazón, Jesús en su poder limpia esa vida, libera esa vida y la hace de nuevo. Amén. Cuando el fuego del Espíritu Santo cayó en ese momento, los libros se quemaron. Las cadenas se rompieron y la palabra de Dios prevaleció. Amén. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es la que cambia las vidas, la que cambia el corazón y la que nos hace enamorarnos más del amado. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Qué dice el verso 23? Aleluya. Y este punto es interesante porque dice que el evangelio confronta la idolatría, pero también sacude a los sistemas establecidos. ¿Qué dice? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Wow. ¿Un qué? Un alboroto, Un disturbio. un disturbio. Después del gran mover de Dios en Éfeso, sanidades, liberaciones, arrepentimientos y crecimiento de la palabra, el enemigo sigue reaccionando. ¿Cómo? A través ahora del sistema económico e idólatra de esa ciudad de Éfeso. ¿Qué es el camino?
El camino era el nombre que se le daba en la iglesia primitiva al evangelio de Jesucristo y a los seguidores de Jesús. No se les llamaba aún cristianos en todas partes, sino que se decía que eran parte ¿de qué? Del camino. ¿Por qué se usaba ese nombre? El término viene directamente de las palabras de Jesús en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A través de quién? De Jesús. Los primeros creyentes, amada iglesia, lo tomaron para ellos. Seguir a Jesús, decían, no es una religión más, sino que es el único camino que nos lleva a Dios. Amén. No hay otro camino. ¿Por qué dice la Biblia que causó tanto alboroto, tanto disturbio? Porque el camino no solo era una idea bonita, una frase bonita, sino que desafiaba la idolatría, como lo hizo en esta ciudad de Éfeso, con su diosa pagana llamada Artemisa. Exponía la corrupción religiosa y política. Transformaba personas al punto que dejaban el pecado y rompían con la cultura del mundo. Por eso es que se causó tanto alboroto. Hoy también hay muchos caminos falsos, espiritualidad vacía, hay mucha religiosidad sin poder, hay mucha filosofía humana, pero la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, aún es el camino. Un pueblo que sigue y seguimos a Cristo, aunque les incomode algunas religiones. ¿Sabe que nosotros no somos parte de una religión más? Somos parte del camino del Rey. No nos desviemos, no retrocedamos, aunque otros caminen por senderos anchos y cómodos. Nosotros sigamos en este camino estrecho, porque ese camino termina en una gloria eterna. ¿Qué dice del 24 al 27? Y aquí vamos a ver este personaje que hacía, ¿verdad? Estos estatuas de la diosa Diana Artemisa. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Santo Dios. Este Demetrio, hermanos, se dedicaba a hacer réplicas del templo de Diana Artemisa, una diosa pagana, adorada en Éfeso. El negocio de él era próspero, pero próspero a costa de la ceguera espiritual del pueblo. No solo él temía perder dinero, sino que también sentía que su religión o su creencia en esta diosa pagana estaba siendo amenazada. Por eso es que él reúne a la gente y empieza a hacer todo un alboroto, ¿verdad? Unos, dice el verso 32, más adelante, después de que se desata todo este alboroto, unos pues gritaban una cosa y otros otra.
porque la concurrencia estaba confundida y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. ¿Por qué muchas veces la gente se reúne sin saber? Porque reflejan muchas veces lo que hay en su corazón, que no investigan, que no saben, que se dejan guiar por las voces que están escuchando. Todo esto refleja el caos espiritual y social que se desató cuando la verdad del Evangelio confrontó a la idolatría. Muestra cómo el mundo puede gritar con fuerzas y sigue gritando, pero no tienen dirección. Y nosotros tenemos dirección, sabemos a dónde vamos. Amén. La gente seguía la multitud sin entender, sin pensar, sin discernir, y el pueblo dice que grita por horas. ¿Y qué gritaban? Ellos decían, grande es Diana de los Efesios. Fíjese bien la ignorancia. Hermanos, después de que Demetrio encendió a la gente contra Pablo, se armó un gran alboroto en toda esa ciudad. La gente se enojó mucho porque Pablo estaba predicando que los ídolos hechos por manos humanas no eran dioses verdaderos. Y eso tocó directamente su orgullo religioso de toda esta ciudad. Y sobre todo también su bolsillo. Porque vivían del negocio de hacer imágenes de esta diosa. El ambiente, dice la palabra de Dios, que se volvió muy violento, muy confuso y sobre todo desordenado. Y dice que una gran multitud fue corriendo al teatro, ¿verdad? Al lugar, a la sala de conferencia, como si fuera una protesta masiva. Ni siquiera sabían bien por qué estaban ahí. Solamente seguían a los demás gritando cosas sin entender, porque el Evangelio había sacudido lo más profundo de esa ciudad. Tomaron a 2 compañeros de Pablo, dice la Biblia, a Gayo y Aristarco, y los metieron a la fuerza ahí en ese lugar, ahí en la sala de conferencias. Pablo, dice la Biblia, que quería entrar y defenderlos, pero los discípulos y hasta algunos funcionarios que simpatizaban con Pablo le rogaron que no se arriesgara, que no expusiera su vida. En medio del alboroto, un hombre, dice la Biblia, llamado Alejandro, intentó hablar para calmar las cosas, pero apenas se dieron cuenta de que era judío, lo callaron de inmediato. No les importaba escuchar verdad ni razón. Solo querían gritar por su diosa. Y así estuvieron. Imagínense esto. Gritaron durante 2 horas seguidas. Era solamente fanatismo, idolatría sin razón, sin entendimiento y puro ruido. A veces, cuando el Evangelio se predica con verdad, cuando se predica con poder, el infierno puede gritar fuertemente, pero no debemos temer. La confusión, los gritos, las oposiciones son señales de que algo está siendo confrontado. Así como Pablo, no nos vamos a dar por vencidos. Seguiremos predicando ¿a quién? A grito, a Cristo, amén, gloria a Jesús. ¿Qué dice el verso 40? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, en medio de todo ese alboroto y confusión, Dios usó algo que muchos no esperaban. Dios usó a un hombre no creyente, una autoridad civil de esta ciudad, Éfeso, para calmar a la multitud. Este funcionario era un hombre sabio, era un hombre respetado,
y les habló con calma al pueblo. Les dijo algo así, parafraseando: todos aquí saben que Éfeso es famosa por ser la ciudad de la gran diosa Diana y su templo. Nadie lo está negando. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué están tan alterados? Entonces dice la Biblia que luego les explicó que los hombres que habían traído a la sala de conferencia, es decir, a Gallo y Aristarco, no eran personas violentas, ni habían blasfemado contra esta diosa pagana. Solo estaban predicando ¿qué? Su fe. No habían hecho ningún daño legal, les estaba diciendo. Después, dice la Biblia que les recordó que si Demetrio y sus compañeros tenían algún problema real, había tribunales y había jueces disponibles para presentar una demanda formal. Pero eso que estaban haciendo de gritar y hacer disturbios no tenía justificación. Y les advirtió algo muy importante este hombre. Dice: estamos en riesgo de que las autoridades romanas nos acusen de causar una revuelta. Y la verdad, ni siquiera tenemos razón. Una razón válida para explicar por qué estamos reunidos aquí. Después de eso dice la Biblia que los despidió y se acabó el alboroto. ¿Cuál es la aplicación de esto? Dios puede usar a quien Él quiera para proteger a su pueblo. Incluso a personas que no son cristianas. Dios las puede mover con sabiduría para poner orden donde haya un caos. También aprendemos que cuando predicamos la verdad con respeto y con firmeza, no necesitamos pelear, no necesitamos discutir. Dios es quien pelea por nosotros. Y Él sabe cómo calmar las tormentas que se levanten a nuestro alrededor. Un funcionario pagano calmó a la multitud con sabiduría. Pablo se salva de una confrontación directa y la iglesia aprende que el evangelio verdadero siempre genera resistencia. ¿Cuál es el cierre de este mensaje, amada iglesia? El poder de Dios transforma, el poder de Dios libera, el poder de Dios confronta. Amados, lo que hemos visto en este capítulo no es solamente una historia del pasado, es una realidad del poder del evangelio. Cuando se predica con verdad y se vive con obediencia. En Éfeso, una ciudad llena de religión, llena de magia, llena de idolatría y comercio sucio, Dios se movió con poder. El Espíritu Santo fue derramado sobre creyentes sinceros. Las vidas fueron transformadas. Los libros de brujería fueron quemados públicamente. Y la palabra de Dios creció y prevaleció. Y cuando el sistema de la idolatría se sintió amenazado, el infierno dice que se levantó con gritos, con confusión y con oposición. Pero Dios trajo orden, protegió a los suyos y la verdad no fue detenida. Sin duda este capítulo nos desafía a vivir llenos y llenas del Espíritu Santo, no solo con palabras, sino con testimonio. A predicar a Cristo, aunque a los demás les incomode. A dejar lo que estorba y romper con todo lo que no glorifique al Señor. A no callar, aunque el mundo grite lo contrario. A confiar que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. En Éfeso hubo confusión, pero al final la palabra de Dios prevaleció. Hoy también hay confusión en este mundo, sin duda que lo vemos.
Pero si nos mantenemos firmes y prevalecemos en la verdad, hablando la verdad, y la verdad es Cristo, no vamos a temer el ruido que el enemigo quiera levantar. Amén. Dios nos ha dado un mensaje que tenemos que predicar. Amén. Cristo vive, Cristo viene, Gloria a Dios. Cristo nos ama, Cristo te espera. Vamos a orar este capítulo, amada iglesia. Sin duda es uno de los capítulos que me ha enseñado también bastante en mi vida. Cómo es que la simple palabra de Dios hace cambios en las personas. Amén. Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, es viva y poderosa. Ayúdanos a vivir llenos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, firmeza en la verdad, Señor. A ser libres de toda idolatría, Señor. Que nuestro testimonio sea siempre claro, Señor, hacia las vidas. Y que nuestras vidas, Señor, glorifiquen tu nombre, como lo hiciste en Éfeso. Hazlo, Señor, también a través de nosotros que estudiamos tu palabra, Señor, y que anhelamos, Señor, tu presencia. Señor, te damos gracias por lo que tú nos hablas a través de la palabra. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que así como Pablo tuvo oposiciones y se levantaban, Señor, alborotos, Señor, y eras tú quien peleaba por él, Señor, vas a pelear por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado Dios. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar a mi hermana Sonia que nos despida en oración y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Linda enseñanza. Amén. Mientras la pastora estaba dando la enseñanza, yo meditaba, y qué grande la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, amén. Porque a veces nosotros nos atrevemos a poner manos en las personas y a querer sacar demonios, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Esta lección es para escudriñar nosotros mismos y saber realmente, ¿tenemos el Espíritu Santo? Porque todos los que tenemos el Espíritu Santo, Él es el que nos guía y Él es el que nos enseña. Amén. Amén. Asegurémonos de que estemos de verdad llenos del Espíritu Santo y no tener temor y no tener miedo de predicar su palabra. Aleluya. Porque el Señor está con nosotros. Y no predicar agregándole ni quitándole a la palabra. Amén. Amén. Pero más que todo, asegurémonos que lo que estamos predicando lo estemos viviendo. Amén. Amén. Eso es lo más importante. Nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras. Amén. Amén. Nos vamos a despedir de este lugar, vamos a orarle al Señor y le vamos a dar las gracias. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por esta linda palabra, Señor, que esta noche, Señor, fuiste tú, mi Dios, guiada por el Espíritu Santo, que nos enseñaste la importancia, Señor, es pedir por la llenura de tu Espíritu, Señor, porque Él es el que nos guía a la verdad, Señor, y tú eres el único, Padre, el camino, la verdad y la vida, Señor. Nos despedimos de este lugar, mi Dios amado, pero no de tu presencia, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuide esas carreteras, Padre bendito, Señor, que meditemos siempre en tu palabra, bendito Dios, y que esta noche podamos tener un descanso, Señor. Repáralo, Padre bendito, y para que el día de mañana nos levantemos, Señor, con ese mismo amor, con ese mismo, Señor, gratitud. Jesús, tú el que nos da la vida y nos levanta, Padre. Gracias te damos, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Estamos despedidos. Que el Señor lo bendiga. Gloria a Jesús.